Bienvenida a Luciana Valarela, fiscal adjunta de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a este ciclo de entrevistas que estamos dando desde Dialogar para Igualar, que las venimos llevando en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia, donde queremos poner en valor lo construido hasta el momento, pero también preguntarnos, bueno, ¿qué democracia queremos hacia futuro? Y siempre desde la idea de a esta democracia que tenemos exigirle más democracia, sobre todo en contextos donde circulan discursos que vienen a cuestionar consensos que la ciudadanía fue construyendo a lo largo de esta historia reciente. Hoy queremos hablar unos minutos acerca de los desafíos en materia de justicia y género, esto que la sociedad viene reclamando, ¿no? De una reforma del sistema de justicia. A mí me gusta muchas veces hablar más que del sistema, de la justicia en general, porque pareciera un poco más amplio, en tanto involucra no solamente al Poder Judicial o el sistema penal, sino también otros actores como las universidades, los colegios profesionales. Pero bueno, hoy, la charla de hoy queremos puntualmente pensarlo desde el sistema penal, y en ese sentido me parece que hay dos cuestiones. Primero, obviamente, reconociendo, en esto de reconocer lo logrado hasta el momento, que tenemos un cuerpo jurídico robustecido, que eso es producto, por supuesto, de las luchas y de las conquistas de los movimientos de mujeres y disidencias durante estas últimas décadas, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Pero que todavía queda mucho, ¿no?, entre esa igualdad formal, en todo eso plasmado en la letra de la ley para que se traduzca en la materialidad, en la realidad social. Y en ese sentido, poder preguntarte qué ves vos o qué crees en relación a respuestas que puede dar el sistema penal y en cuanto a la dimensión de la reparación. Es decir, sabemos que es una problemática, el abordaje de la violencia por motivo de género es una problemática multidimensional que requiere una respuesta eficaz, rápida, que atienda a la complejidad. Y en ese sentido, si el sistema penal alcanza, si el sistema penal dialoga con otros áreas o niveles del Estado, no solo a nivel, digamos, institucional, sino también de la sociedad civil. Empezar un poquito por ahí. Bueno, primero, gracias, agradecer por la posibilidad, por el espacio. Me parece importante porque, estos derechos que, como vos decías, hemos conseguido y hoy en día podemos decir que los tenemos de alguna manera asegurados, digamos, nunca están del todo consolidados y siempre hay que estar atentos, digamos, porque en nuestra historia también hemos visto avances y retrocesos, digamos, y justamente en este contexto actual, digamos, poder insistir en esto, en la necesidad de estar atentos y de seguir construyendo la consolidación de esos derechos. En realidad, el sistema, digamos, como vos dijiste, ha sido, digamos, los avances que ha habido en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las disidencias y del acceso a la justicia por parte de las mismas, en realidad es una construcción que ha sido también motivada e incentivada, digamos, a partir de los movimientos de mujeres y que el Estado ha recepcionado, pero siempre fue a partir de esas movilizaciones de las mujeres. Si bien hoy en día la justicia, digamos, yo podría decir, sobre todo en la ciudad de Rosario, nosotros tenemos una justicia bastante formada en perspectiva de género, sobre todo los jueces y las juezas están formados, informados sobre la temática. Ha habido avances y hay ciertas cuestiones que están consolidadas. Siempre, pensar que el sistema penal es insuficiente para abordar los casos de violencia de género y los casos de abuso sexual. La mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos son mujeres que se encuentran en situaciones en situaciones de vulnerabilidad y de falta de recursos y de derechos bastante importantes, con lo cual son situaciones que, además del hecho de ser víctimas de este tipo de delitos, se encuentran en una situación que es bastante compleja y abordar esos casos resulta complejo, así que nunca lo podemos hacer solamente desde el sistema penal. Siempre trabajamos en forma coordinada con otras instituciones, ya sea, en los casos de abuso sexual infantil, mucho con el Ministerio de Educación, con las escuelas, con los centros de salud, pero también, y esto ampliándolo también a los casos de violencia de género, trabajamos si existe el Ministerio de Género o
porque bueno, antes cuando no había existido tampoco con las secretarías que se ocupaban de la temática, con las áreas locales que abordan también la cuestión. Pero bueno, siempre hay abordajes coordinados y pensados junto con otros actores sociales, porque obviamente solamente la mirada del sistema penal para estos casos que, como te dije, se le suman distintas vulnerabilidades, resulta insuficiente. Pero también para poder pensar las respuestas a dar en este caso digamos, de violencia de género, pensar también del lado del denunciado, digamos, cómo pensar, porque como hablabas también de reparaciones, cómo pensar abordajes que tengan un efecto real y positivo para las partes de este conflicto. Y en eso de poder pensar, digamos, que tal vez las respuestas no siempre, sobre todo en los casos de violencia de género, que hay tanta diversidad de situaciones, hay casos muy, muy graves y hay otros tal vez que donde pueden ser atendidos a tiempo y todavía no ha habido tanta escala de violencia y que entonces podemos pensar otro tipo de respuestas que no sean punitivas y en eso sí o sí tenemos que trabajar en forma coordinada con otras instituciones, digamos, para buscar sobre todo que estos varones puedan repensar su conducta, pensando que son personas que van a tener que volver a vivir en sociedad en algún momento, que son padres, que son hijos, que son compañeros de trabajo de otras personas y de otras mujeres, y entonces en este buscar un cambio de conducta de estas personas, sí o sí el trabajo es junto con otras instituciones. Hemos trabajado mucho con el dispositivo de varones de la Municipalidad de Rosario, pero bueno, también con las áreas de salud, sobre todo de los centros de salud, digamos, también buscando ahí alguna referencia a través de algún abordaje psicológico o social, digamos, para esto, buscando esto, que realmente tenga un efecto real en la vida de las personas. Muchas veces la cantidad de situaciones y de casos que tenemos atenta un poco contra esta respuesta singular y particular que deberían tener todos los casos, pero entiendo que es necesario, en la medida de lo posible, insistir en esto, en respuestas particulares, pensando en justamente las características de cada caso en particular, pensando en una respuesta que sea apropiada para ese caso. Otro eje que me parece central en esto de poder garantizar un acceso a justicia con perspectiva de género es la cuestión, ¿no?, el reclamo de paridad. Tenemos nuestro actual sistema penal que ya rige desde 2014 y una ley de paridad del 2020. Que obliga al Poder Judicial a ocupar los cargos respetando esa paridad de género. Ahora, bueno, ¿cómo se está llevando a cabo? Si es que se empezó a implementar o no. Sí, tenemos, bueno, como dijiste, está sancionada la ley que establece, sobre todo en respecto al Poder Judicial y de cuerpos que son colegiados, digamos que esa situación de igualdad de género en el acceso a los cargos debe darse en forma paulatina. Por eso nosotros, nosotras, un grupo de fiscales y un grupo de funcionarias del MPA de toda la provincia, con ocasión del último concurso que tenía que ver con elegir las autoridades superiores, digamos, de la fiscalía, pero también había concurso de fiscales adjuntos y fiscales titulares. Como te dije, nos reunimos un grupo de mujeres que trabajamos dentro del MPA buscando justamente insistir en la necesidad de que se respetara esta ley que, como dije, ya está sancionada. Lo que pedíamos a través de ese grupo era, bueno, prestar atención a cómo había sido hasta ahora la composición del MPA. Históricamente, desde sus inicios del 2014, sobre todo los cargos superiores, los cargos de toma de decisiones y de dirección, fueron ocupados siempre por varones, tanto el cargo de Fiscalía General como de Fiscalías Regionales. Y si nos íbamos un poquito más abajo en la pirámide de cargos, digamos, entre los fiscales adjuntos y fiscales titulares, si veíamos la composición de género, hay un 60% de esos cargos ocupados por varones y un 40% por mujeres. Te digo porcentajes un poco, o sea, no tan exactos, pero más o menos era esa la proporción. Con lo cual resta todavía un camino, digamos, para generar esta igualdad en los cargos. Respecto a los cargos de dirección, como son cargos unipersonales, nosotros entendemos que la paridad de género se da a través de la alternancia, o sea, en una gestión estarán en manos de un varón y en la siguiente en manos de una mujer.
Y sobre todo lo que solicitábamos desde este grupo era que no solamente, digamos, estos cargos, primero que se generaran las condiciones para que las mujeres se presentaran a estos cargos y un poco en eso trabajamos nosotros reuniéndonos con diferentes asociaciones de mujeres, instituciones que también abordan la temática, con rectores de la universidad, con el Colegio de Magistrados, desde la Asociación de Fiscales también, buscando generar consensos para incentivar que compañeras mujeres se presentaran para los concursos, porque digamos, no solamente es que sean elegidas, sino muchas veces ni siquiera las mujeres nos presentamos a esos concursos porque decimos, bueno, ¿para qué vamos a gastar tiempo si total van a elegir un varón? Son cargos bastante masculinizados, generalmente los cargos de poder son bastante, digamos, masculinizados. Entonces, lo que nosotros queríamos con toda esa movida era incentivar a compañeras para que se presentaran. Y por suerte eso sucedió, hubo varias compañeras que se presentaron para los cargos, sobre todo de Fiscalía Regional en la ciudad, en la segunda circunscripción, que sería la de Rosario. Y también insistíamos con la necesidad que no solamente esos cargos fueran ocupados por mujeres, sino que esas mujeres también tuvieran una formación en género y un compromiso también y trayectoria en la cuestión de género y disidencia, digamos, que no solamente fuera una formación teórica, sino también un real compromiso con la temática, y por eso también proponíamos que las asociaciones de mujeres e instituciones que trabajen la temática formaran parte de ese proceso evaluador, también con la posibilidad de, bueno, de consultar, de controlar que realmente este compromiso, esta trayectoria, esta formación estuviera presente. Para eso también insistíamos con que los órganos evaluadores también debían estar formados o compuestos en forma paritaria y con esta misma formación y compromiso. Y bueno, y esto lo fuimos trabajando también desde la Asociación de Fiscales, que yo en ese momento integraba la subcomisión de género. Nos reunimos incluso con el secretario de Justicia, que es el encargado de poner en marcha a través del Consejo de la Magistratura esos concursos para que, bueno, se pudiera atender esta cuestión. Finalmente, bueno, resultaron seleccionadas 2 mujeres, sobre todo en el cargo de Fiscalía Regional Rosario como en la Fiscalía General. Esto es un avance ya importante, digamos, porque es una cuestión histórica. Hasta este momento nunca, como dije, habían sido ocupados por varones, pero bueno, entiendo que es necesario seguir insistiendo con esto, sobre todo con una formación y un compromiso en la temática, porque en definitiva entendemos que esa mirada con perspectiva de género va a impactar directamente en el acceso a la justicia de las mujeres y las disidencias. Porque recordemos cuáles serían digamos, las funciones de los cargos más altos, de la regional. Sí, así muy esquemáticamente diciéndolo, son las encargadas de establecer la política criminal del MPA, o sea, establecer las direcciones, las persecuciones de delitos que se van a privilegiar, y también son las encargadas de asignar los recursos. Entonces, bueno, que estas personas que dirigen esta institución tengan esta mirada de género y puedan ver la importancia de trabajar los casos de violencia de género o abuso sexual, digamos, también, por eso te decía, impactaría positivamente en el acceso a la justicia de las mujeres y de las disidencias. Entonces, bueno, por eso me parece importante seguir insistiendo, digamos, sostener lo que se ha logrado, pero bueno, también ir por más en ese sentido. Y yendo puntualmente a una problemática que atraviesa la ciudad de Rosario, que tiene que ver con los niveles de violencia altamente lesivo en contextos de narcocriminalidad, ¿cómo crees que, bueno, justamente la importancia de que también la perspectiva de género sea tomada por el sistema penal en el abordaje de estos casos? Sí, bueno, de hecho nosotras siempre hablo de mujeres porque nos hemos propuesto a la Fiscalía Regional un poco, sobre todo teniendo en cuenta cómo había crecido el número de muertes de mujeres en contextos de criminalidad organizada en los últimos años. Nos parecía importante que este fenómeno fuera analizado con perspectiva de género, porque eso, digamos, poder identificar cómo este fenómeno está influenciado por la cuestión de género,
va a permitir generar mejores investigaciones y también generar mejores políticas públicas en ese sentido. Digo, en general, digamos, no todas estas muertes constituyen femicidios, pero sí cuando hay, digamos, se podría ver justamente las características de la violencia de género, por ejemplo, por la forma de haber ejercido la violencia contra una determinada persona. En general son muertes donde hay una hazaña en relación al cuerpo de las mujeres, o pueden ser muertes precedidas por violencia sexual, o donde se evidencia un descarte de los cuerpos. Ha habido algunos casos en la ciudad de Rosario donde los cuerpos de las mujeres habían sido descartados, incluso cerca de basurales o al costado de las autopistas. Digamos, esa particular forma de violencia, que es muy característica de los casos de violencia de género, nos permite ver ahí esa situación sí se trata de un femicidio, justamente por esta dinámica de la violencia. Pero también se puede ver cuando, por ejemplo, la violencia es dirigida hacia mujeres que son tenidas como objetos de venganza, y esa venganza en realidad es dirigida hacia otro varón. Digamos, tengo como sujeto un varón, pero manifiesto la violencia en una mujer como objeto para que tenga esa repercusión en otro varón que en general pertenece a una organización que es adversaria al autor del hecho. Ahí también hay una cuestión de género para analizar. Y también cuando las mujeres pertenecen a la misma organización criminal, digamos, que en general a veces se despliega la violencia en relación a ellas, algunas veces como respuesta a alguna posible traición, pero otras veces por el hecho mismo de que ellas ocupan lugares en la organización bastante vulnerables y expuestos a la violencia. En general, las mujeres en las organizaciones criminales ocupan los eslabones más débiles de venta de drogas o vigilancia de búnkeres, donde, como dije, están más expuestas a la violencia, pero también son bajas, digamos que daños colaterales, simples bajas, digamos, como esas mujeres como objetos totalmente fungibles. No, entonces ahí también hay una cuestión de género en las decisiones de estas muertes, que también entiendo que es necesario analizar. Como dije, es necesario pensarlas justamente para poder esclarecer los hechos, pero también teniendo en cuenta cuáles son las mujeres a las que la violencia de estas organizaciones criminales les repercute en mayor medida, que en general son mujeres que se encuentran en una situación de pobreza muy extrema, mujeres con trabajos informales o muchas veces sin vivienda, o también mujeres que se dedican al trabajo sexual, son explotadas sexualmente, que son, digamos, las que, como te dije, están más expuestas a la violencia de estas organizaciones, y entonces en ese sentido también esta información nos sirve para poder generar políticas públicas de protección justamente de estas mujeres. Digo, entonces, esta es la importancia de tener esta mirada con perspectiva de género para explicar este fenómeno, y estas son las respuestas que podrían darse si así se hiciera. Bien, bueno, volviendo un poco a lo que decíamos al inicio, lo importante de que, bueno, no pensar la problemática sectorizada, sino en todos los poderes del Estado, en todos los niveles, y articulada también, ¿no?, con la sociedad civil. Eso es fundamental, digamos. También es importante siempre, sobre todo desde la justicia, también pensar en el trabajo junto con las organizaciones, sobre todo las organizaciones que están en territorio, que están en cercanía con la víctima y que también tienen un montón de información para dar. Digamos, ese trabajo muchas veces, ese trabajo coordinado junto de la justicia, junto con las instituciones de territorio, me parece fundamental para poder atender a la complejidad de la violencia de género. Bueno, Luciana, te queremos agradecer por haber compartido esos minutos con nosotros. Celebrar los 40 años de democracia, pero siempre con esta idea, ¿no?, de exigirle más todavía. Estamos convencidos que ese es el camino. Así que bueno, nuevamente gracias. No, gracias a ustedes.